Muy buenos días. En caso de alguna emergencia, por favor ubique las salidas más próximas a sus butacas y conserve la calma. Ante cualquier situación, diríjase a los voluntarios de Chaleco Rosa. Las instalaciones han sido verificadas por Protección Civil para su mayor seguridad. La salida en cualquier contingencia será de manera ordenada, comenzando con la primera fila, siguiendo con la segunda y así sucesivamente. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Podrían reproducir el video, por favor? El hecho es que la hipoteca se ha tragado la casa y ahora hay que ver con quién de nosotros vive papá. Yo con gusto me lo llevaría conmigo, pero como pueden ver estoy bastante ocupada. En mi casa imposible. Sería como montar un campo de batalla. Yo ya les dije, me voy a Montreal en un par de semanas. ¿Podría entonces vivir en tu departamento? Ya lo alquilé, ¿con qué crees que voy a pagar mi estancia allá? Lo mejor entonces será que quieren dejar de hablar como si yo no estuviera aquí. Comprensión y respeto. La vejez cuenta. Buenos días. Iba a comentarle a Ricardo que parecía un teatro. Será porque es un teatro, ¿verdad? Gracias por haberse levantado temprano. Gracias a las pupilas amigas que vemos. Gracias por estar aquí. Y vamos a dar paso directamente a la conferencia magistral de Ricardo Yarbú. Todo el mundo que está acá seguramente sabe que está toda su trayectoria, por eso están presentes. Nada más quiero ratificar que Ricardo es uno de los más destacados investigadores en Latinoamérica que toma y retoma temas tan importantes dentro del estudio de la vejez como es el ejercicio sexual y la identidad. Son tópicos muy profundos y muy importantes para redefinir esta etapa de vida. Ha hecho investigaciones que impactan diferentes universidades y programas de estudio y es revisor, de hecho ha sido revisor reciente del más nuevo diplomado sobre sexualidad que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre sexualidad y envejecimiento a cargo de Cuauhtémoc Sánchez, aquí presente también. Entonces, sin más preámbulos y dando infinitas gracias por la presencia de Ricardo, que es solidario, además de buen amigo y excelente colega. Toda la palabra. Bueno, yo me levanto. La verdad es que estar acá es un placer. Venir a México es que a uno lo mimen, que es ver cosas lindas, comer cosas ricas. La verdad que yo estoy extraordinariamente agradecido y más aún con la oportunidad de ver amigos de toda Latinoamérica, de España, de distintos lados, que uno aprovecha estas oportunidades como para poder pasarla bien también. Y bueno, y también gente destacada con la cual uno conversa y uno se nutre en estos espacios. Yo no sé si mi caminar no va a ser un poco molesto, pero bueno, en realidad el título era Género y Sexualidad, después yo decidí cambiarlo, llegué quizás un poco tarde, y este título, que va a estar como desmembrado, que es Los caminos del erotismo, la siguiente, o la insistencia del deseo. Acá yo cito una frase de San Agustín que dice: nuestros mismos enemigos parecen estar fatigados por la edad, pero incluso estando muy fatigados, no dejan de turbar el reposo de nuestra vejez por todos los medios. Lo que para San Agustín era un problema, esta cuestión de que aún con un cuerpo que supuestamente ya era un cuerpo que mostraba
variaciones del erotismo a lo largo de la vida y concretamente que hay algo que insiste que significa que sigue haciendo falta, que sigue siendo presente, más allá de que pueda haber variaciones, más allá de que la gente pueda demostrarlo de muchas maneras. Y un poco el eje de esta charla va a estar puesta en poder recorrer de maneras muy amplias estos caminos, estas variaciones y no proponer modelos únicos. La siguiente. En este punto lo que vamos a querer mostrar es cómo se produce en distintos contextos la experiencia del erotismo. Es decir, la experiencia no significa que hay algo ni genética ni psicológicamente situado de una manera tan clara. El ser humano construye recorridos y construye recorridos en contextos que le dan significaciones particulares. Y esto es lo que vamos a tratar de mostrar, cómo el sujeto se va modelando sus deseos, sus intereses a partir de los contextos que recorre. Mostrar la existencia, como decíamos recién, las variaciones y la diversidad. Hoy estamos en un momento, y creo que este congreso sobradas cuentas de la cuestión LGBTI, o como la querramos llamar, LGBT+, pero en realidad estamos en un momento de despliegue, de construcción de modelos únicos. Me parece que en este punto es justamente donde esto podemos incluir a la vejez como una de las formas en la cual nos permita pensar a todos nosotros, a todos los que no somos viejos, que hay otras alternativas. Y finalmente, en qué nosotros como gerontólogos, como conjunto de disciplinas que nos reunimos para pensar en la vejez, en qué podemos incidir o no en esta especie de cambio político en relación a esta mirada. La siguiente. Concretamente parto de lo que algunos llaman el modelo psicosocial, que presenta a la sexualidad no desde un modelo biológico ni psicológico ni solamente social, sino en esta compleja interacción, en esta complejidad, y en esto cito a Morini y a todos los que trabajan en estas cuestiones humanas en las cuales es muy difícil comprender los procesos lineales. Es decir, no hay efectos lineales tan claros en donde uno pueda decir a mayor libido, mayor relaciones sexuales, mayor testosterona, mayor capacidad. En realidad lo que vemos en el ser humano es que algo de esto se pone en juego, pero al mismo tiempo funciona la deseabilidad, la posibilidad social, etcétera, etcétera. Y concretamente lo que nosotros situamos desde investigaciones propias de mi cátedra es la posibilidad de que la vejez puede interferir, pero al mismo tiempo puede posibilitar formas nuevas, formas renovadas de poder situar el deseo. La siguiente. Vamos a situar algunos textos, algunos ejes claves de dónde vamos a hablar. El problema del término sexo, sexualidad, es que es demasiado amplio. Cuando uno recorre lo que dice la OMS en relación a esto, vamos a encontrar desde la identidad, los papeles de género, el erotismo, el placer, todo se engloba. Con lo cual, no es una mala palabra en sí, pero en realidad yo prefiero reducirla a ese impulso, achicar un poco la extensión del término y ubicarlo en este impulso psicosexual, que el psicoanálisis pudo denominarlo pulsión, pero que básicamente da lugar a esto que requiere una potencia física necesaria para que algo de esto estimule, a que se erogenice el cuerpo, pero que esto no reduce todo el erotismo a esta única posibilidad. Por otro lado, tenemos el problema de la sexualidad, que ya Foucault lo había mencionado, que tiene que ver con que cuando hablamos de sexualidad parece que estamos hablando de lo que él llamaba la ciencia de la problemática de la sexualidad, es decir, de la tendencia a la enfermedad. Y de hecho, si nosotros pensamos en educación sexual, estamos pensando en las enfermedades que nos podemos contagiar, la posibilidad de reproducirnos o no reproducirnos, y no en las formas de goce que se expresan en la sexualidad. La siguiente. La erótica, Bauman, y en esto me inscribo en una corriente que piensa que es el procesamiento cultural del sexo. Es decir, si hay algo que tiene que ver con esta fuente pulsional, después hay una regulación cultural que le da sentido, que le da significado, que nos hace ver a ciertos sujetos como sexuados u otros como sexuados. Y finalmente, o que nos designa cuáles son los objetos, es decir, la
es una historia rica en posibilidades. Para los romanos, esto no me canso de decirlo, el sexo oral era lo más degradante, mientras que, e incluso para las mujeres del principio del siglo XX también lo era, mientras que las posibilidades fueron cambiando a lo largo de la historia. La siguiente. Y finalmente el erotismo, que esto es lo que me interesa hablar, esto es lo que me interesa pensar, porque es lo que vamos a recorrer a lo largo de la charla. Es esta multiplicidad de voces, es esto que el ser humano particularmente, y quizás digo el ser humano porque no conozco tanto de teología, aunque uno mirando perros y gatos puede ver cómo la sexualidad se metaforiza también, en realidad vemos que la capacidad de simbolización que tiene el ser humano en relación a los goces es amplísima, y que uno puede metaforizar esto, y en esto me refiero a un libro bellísimo que me dio muchísimas ideas, que es de Octavio Paz, El fuego y la llama, donde él habla acerca de esta capacidad metafórica del deseo. Es decir, el ser humano no necesita oler el macho a la hembra o la hembra al macho para poder tener relaciones. Requiere muchos más símbolos para que esto pueda suceder. Y al mismo tiempo, la estructura de los goces puede ser multiplicada a partir de esta capacidad metafórica del ser humano. Y finalmente, la última, la siguiente, que es el género. El género es la transcripción de esa sexualidad que ya no deja de pensarse en términos genéticos, biológicos, y se construye culturalmente. En esta alineación, ¿por qué pesa acá el género? Porque vamos a hablar sobre condiciones particulares que se expresan en la sexualidad humana o en el erotismo humano y que van a tener características marcadas por el género. Y en este punto lo que vamos a recorrer es una disposición que en alguna medida tiene una estructura de poder. El hombre arriba, la hembra abajo, digo, el hombre como buscador o la mujer como receptora. Digo, relaciones de poder que en algún momento pensamos que eran relaciones biológicas que se inscribían en el ser humano. La otra. Entonces, en este punto, quiero partir de un eje distinto a lo habitual. Es decir, quiero ubicarlos a ustedes en algo que yo suelo hacer cuando doy clases con películas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay algo de lo que uno puede contar que no es del todo transmisible al otro. ¿Qué significa esto? Yo les puedo contar 1 hora, 2 horas de sexualidad, y sin embargo, cuando uno ve ciertas imágenes sobre la sexualidad en la vejez, uno se da cuenta que nos pasa algo raro. Y vamos a ver un poquito, para no romper el chiste de lo que les voy a mostrar. La siguiente. Fíjense, vamos a buscar imágenes de sexualidad en internet. Hoy ya están más actualizadas. Y fíjense, en principio, las expresiones. ¿Son expresiones sexuales? No, son expresiones bobaliconas, podríamos decir, tontas. Y fíjense lo que dice, porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viendo con 22 añitos a quien ya tiene los 40. Bueno, 40 no tienen, deben tener el doble más o menos. Pero no solo esto, ¿por qué tenemos que expresarlo de esta manera? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Cuál es la construcción de la mirada? Y acá cuando digo la construcción de la mirada, diferencio con lo que sería la visión. Yo puedo verlos a ustedes, pero mi mirada se construye de otra manera. Se construye a partir de los dispositivos de regulación social, cultural, psicológica, que me permiten ver lo que estoy viendo. Es decir, ver que estoy viendo una mujer si tiene pelo largo, y si tiene pelo corto no me parece mujer. O no, digamos, no que digo que hoy ya por suerte lo hemos traspasado, pero en alguna medida, fíjense que estamos viendo esto y vemos una suma de represiones que hay en esta temática, y vamos a ver la siguiente, lo que nos pasa. ¿Qué pasa cuando vemos esto? ¿Qué pasa cuando vemos una mujer grande que está con ese cuerpo que no es el cuerpo que se da a mostrar, que se da a la mirada, que está construido socialmente para ser mirado y que probablemente tenga más que ver con el cuerpo de los viejos? Y acá lo que nos empieza a pasar es que nos empiezan a generar cosas que no son de las más felices. Incluso nosotros, los progresistas, los gerontólogos, nos empieza a generar una especie de molestia. Bueno, no es lo que más me gusta, algunos dirán, otros dirán, bueno,
con el tiempo me iré acostumbrando, entre viejos se gustan. A mí me llama la atención cuando la gente progresista de mi facultad de psicología en la Universidad de Buenos Aires me dice, no, está re lindo eso, entre ellos está muy bien, entre ellos, como si fueran ornitorrincos que se encuentran, ¿no? Y que tienen un deseo particular, una especie distinta aparte. Son seres humanos, somos nosotros. Digo que los dispositivos ideales construyeron un recorrido de la mirada que cuando nos encontramos con esto nos impresionamos. Y remarco la palabra impresión. ¿Por qué? Porque la impresión es lo que no estamos preparados para ver. Es decir, lo que rechaza a aquellos marcos esperables de la mirada. Y cuando digo marcos, es la construcción cultural que genera marcos cognitivos en donde nosotros reconocemos lo que es dado a mostrar culturalmente. La siguiente. Fijemos qué nos pasa con esto. La risa. Viejo verde, dirán algunos, ¿o no? Fíjense, yo les hago una pequeña diferencia, digo. Seguramente esta imagen nos genera un poco de molestia. ¿Qué pasaría si este señor, en vez de estar así vestido, con esa ropa de viejo, con el pantalón por acá arriba, y con ropa desactualizada, fuese Mick Jagger, hoy, que tiene la misma edad que este señor, ¿nos produciría la misma sensación? No. ¿Por qué? Porque en alguna medida la construcción de la mirada no es tan clara que tenga edades. Tiene dispositivos en donde nosotros creemos ver lo que nos es dado a reconocer, y cuanto más asociado está a estereotipos de la vejez, menos nos permite encontrarnos con esa mirada y más lo rechazamos. ¿Se entiende? Es decir, cuanto más actualizado está el personaje, menos lo vemos como un viejo. Entonces, más que vejez, lo que nosotros no podemos terminar de ver es esos personajes asociados culturalmente o estereotipadamente a la vejez. La siguiente. Acá muestro una telenovela brasilera que se llamó Babilonia, en la cual Fernanda Montenegro, la principal actriz brasilera, era una pareja de mujeres lesbianas que cuando sale el matrimonio igualitario en Brasil, deciden dar su beso. Esa telenovela que había pasado, digamos, que quizás podía haber tenido sus críticas, explota cuando estas dos mujeres se dan ese beso que ni siquiera es un beso apasionado, es un beso flaco. Si hubiesen sido dos chicas jóvenes, ¿hubiese explotado Brasil? No. ¿Por qué? Porque lo intolerable ni siquiera es el lesbianismo, es el lesbianismo en la vejez. Entonces, obviamente saltaron el país que votó a Bolsonaro. No, digamos, no es que saltó cualquier por Brasil, los evangélicos, digamos, todo este grupo, pero en realidad ellos también habían visto la novela antes. Lo que no pudieron soportar es que dos viejas se besen. Y podríamos así recorrer multiplicidad de fotografías donde lo que yo quiero rescatar es que más que un límite moral, a veces hay una base moral, pero que genera una limitación cognitiva en el sujeto, y donde cuando nosotros vemos esto nos genera tal nivel de disonancia que no sabemos cómo ubicarla. Es decir, nos parece raro, y el ser humano, cuando algo le parece raro, en general tiende a verlo como negativo. Algo mal anda ahí. ¿Por qué? Porque no lo podemos reconocer en nuestra organización interna de imágenes. La siguiente. Entonces, en este punto vamos a deconstruir narrativas. La siguiente. En realidad hay variables inter e intraculturales que por suerte nos muestran diferencias. Françoise Héritier, una famosa antropóloga muy conocida por ser la esposa de Lévi-Strauss, en realidad lo que nos mostró es que en muchas culturas, cuando la mujer llega a la menopausia, se libera sexualmente. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere demostrar es que el control masculino sobre la mujer se da sobre la reproducción femenina. Pero lo que nos permite ver, más allá de que esta tesis sea totalmente aceptable y que no me interesa que sea universal ni siquiera, lo que me interesa ver es que en Corea las mujeres menopáusicas se liberan
pueden tomar alcohol, pueden disfrutar la sexualidad. En muchas tribus, los navajos en Estados Unidos, las mujeres mayores o las menopáusicas pueden incluso orinar como varones, ¿no? Orinar paradas, porque son muestras de el poder y hasta pueden casarse con una mujer. Fíjense, ¿por qué marco esto? Porque esto es la variación, esto es la falta de modelo único, por suerte. Porque esto nos está mostrando que no hay un gen que nos produjo de esta manera, ni que la evolución sea tan clara. La evolución tiene también caminos variables. Y finalmente, nuestra propia cultura, y acá disculpen que cuando digo nuestra cultura estoy hablando de la cultura occidental y no la que nos compuso también como americanos, también tiene diferencias. Esto me he cansado de contarlo. Digo, el pueblo hebreo, que es parte de nuestro origen, desciende de dos viejos que en ningún momento el Antiguo Testamento ni en ninguna interpretación descartan que tenían relaciones sexuales. Y que cada viernes, el día santo, se tenían que tener relaciones sexuales. Entonces, digo, después los griegos toman esta misma lectura de la vejez, pero en realidad los griegos, que fueron mucho más progresistas, entre comillas, en muchas cuestiones, la limitación sobre la vejez no tenía que ver con una cuestión pecaminosa, ni mucho menos, ellos no tenían esta idea, sino con una cuestión estética. Ellos decían, los viejos son feos, y esta idea que nos queda hasta hoy, porque en realidad lo que nos pasó con la mujer con la malla y la bombacha es que en realidad no nos parecen lindos. Entonces tenemos una herencia grecolatina complicada, pero que en realidad fue cambiando de ejes interpretativos. Entonces lo que tenemos que ver es que lo que el siglo XIX interpretó como peligro de la salud, el cristianismo lo interpretó como un problema de un pecado, porque supuestamente ese cuerpo había que tratar de separarlo de los deseos. La siguiente, le digo a María, no sé por qué. Y acá pongo esta imagen divina, que es una foto de un cuadro. ¿Y por qué lo pongo? Primero porque tenemos que justamente componer la mirada significa encontrarnos con esto, con estas mujeres, con estos hombres, con estos cuerpos, y necesitamos meterlos como hizo el grupo LGBT, de empezar a mostrar besos entre varones, besos entre mujeres. ¿Por qué? Porque no hay nada natural que nos rechace, es simplemente desacostumbramiento. Yo siempre recuerdo el día que fui a ver la película de Almodóvar, La Ley del Deseo, donde dos varones, uno de ellos bandera, se da un besazo con otro varón. El cine hizo El otro día fui a ver la última, El Dolor y la Gloria, donde un actor argentino con el mismo bandera se dan un beso, el público no hizo nada, ya está, nos acostumbramos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que esto no hay nada radical en el ser humano, que es cuestión de imponer esto, de imponerlo políticamente para que se convierta en uno de los anclajes posibles. Por eso cuando debatimos si anti-age o pro-age, que es un debate actual de las líneas cosméticas, tenemos que darle fuerza a este debate, porque el anti-age lo está diciendo que lo está reforzando esa mirada coercitiva. Y el pro-age, DAO particularmente, y digo esto porque en el congreso que vamos a hacer ahora en Buenos Aires, vamos a hacer un homenaje a DAO. ¿Por qué? Porque está mostrando otro tipo de mujeres. Y esto ya es un progreso en la construcción de una mirada nueva. La siguiente. Entonces, en principio, salir de la lógica del déficit y la falta. Hay algo acá que cuando nosotros pensamos en sexualidad, seguimos remitiendo a moldes preconstruidos en los cuales siempre parece que falta para lograrlo. ¿Cuántas relaciones sexuales tuvo? A ver, ¿cuánto hay más? ¿Hay menos? ¿Acaso el más y el menos habla de esto? Julia Cole, una feminista inglesa, dice que la idea del número es una idea bien masculina y burguesa, porque pareciera que tenemos que hacer número, cantidad de relaciones sexuales, a ver, como si esto nos validara en nuestra posición masculina. Y la verdad es que mujeres y varones tienen una diferencia en términos generales bastante notoria, y no es que los varones somos más sensuados que las mujeres. Entonces, salir de la incapacidad, de la lógica de lo genital, de lo reproductivo, y buscar otras formas. Hay una investigación actual que muestra que hay evidencia de que estamos saliendo de estas lógicas. De hecho, hay algo que nos llamó la atención. Estamos haciendo una investigación sobre estas cuestiones, y una de las cosas que nos llamó la atención es que, por ejemplo, los varones jóvenes, estamos comparando tres grupos de edades.
el 20% se declaró bisexual. Y tuvimos mucha gente que se declaró asexual. En mi época, yo tengo 53 años, la idea de mi época es una idea siempre medio conservadora, como si hubiese mi época y esta no fuese mi época. Nadie se hubiese declarado asexual. Y si alguien hubiese dicho, soy asexual, te hubiesen dicho, anda al psicoanalista porque tenés un problema. No. Y en realidad, no sé si existe la sexualidad, si es una tribu nueva, o en realidad lo que nos está mostrando es que los intereses son mucho más variados de lo que imaginamos. Y las magnitudes son distintas. Las magnitudes donde ponemos esto, o si lo ponemos en mirar, o si lo ponemos en sentir, o cómo lo hacemos. La siguiente. Entonces, la variabilidad es grande y todos los que estamos acá lo sabemos. Yo a veces digo, hay veces que explico cosas que son de perogrullo. Perogrullo, ¿qué significa? Que cuando uno tiene que dar la clase de sexualidad parece que tuviera que, para salir de los esquemas propios de la sexualidad, tenemos que explicar lo que nos pasa a todos. Hay épocas en las cuales tenemos muchas relaciones y hay épocas que no. Nos vamos de vacaciones, tenemos más relaciones. Estamos trabajando mucho, tenemos pocas relaciones. Las mujeres tienen un hijo y descansan de la sexualidad durante mucho tiempo. Es decir, nos pasan un montón de cosas en el tiempo y a los viejos los problemas de salud pueden limitar muchas veces a los viejos y a todos nuestras relaciones con el erotismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pueden cambiar, a veces, por ejemplo, una artritis puede modificar nuestra relación con la sexualidad, porque nos duele el cuerpo cuando tenemos relaciones. O el consumo de medicamentos puede llegar a generar que no tengamos a veces deseo. La siguiente. Fíjense lo que dice esta mujer. Esta es una investigación del año pasado. Me encanta una buena penetración. Es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos. Pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Ay, sí, en serio. No sé cuántos de ustedes, pero cuando nos vamos a hacer masaje, que mentimos que es porque en realidad nos duele algo, en realidad ¿qué queremos? ¿Que nos fraleen un poquito o no? El masaje, en una investigación que hicimos que después le voy a contar, realmente salió en un lugar tan destacado que es llamativo. Y en realidad, y por eso Occidente tiene una relación tan negativa con los masajes. Recién ahora con los spa y todo esto, pero en realidad es como que en realidad claramente sabía que había una relación erótica ahí. La siguiente. Entonces, vamos a revisar algunos datos para poner en autos, digamos, sobre el asunto para los que no conozcan tanto, y algunos probablemente ya conozcan. Nuevamente, mostrando fotos porque es inscribir en la mirada otras representaciones. La siguiente. De Master y Johnson, que en realidad ellos recopilan muchísima investigación, construyen la noción de sexología en gran medida, lo que nos dicen, y todavía focalizados en un esquema muy biológico y genital, es que hay menor interés, lo cual no quiere decir que se disminuya el interés, por lo menos por lo genital, y menor capacidad. Es decir, entre una relación y otra necesitamos esperar más tiempo porque no nos da el cuero, como decimos no sé si acá también se dice, no nos da el cuero para tanto. Pero básicamente, la condición del envejecimiento sexual, ellos lo van a definir como una cuestión de lentitud. Es decir, vamos a necesitar más tiempo para todo, para una erección, para una estimulación, etcétera, etcétera, y entre una relación y otra. La siguiente. Y acá vamos a agregar datos nuevos. La posibilidad, las parejas y las brechas. Uno de los factores centrales por los cuales los adultos mayores tienen menos relaciones no es por una cuestión biológica, es por falta de pareja. Me encantan estas idas y vueltas. Las mujeres particularmente son las que más padecen esto. ¿Por qué? Porque un varón, si se queda sin esposa, tranquilamente puede ir a una prostituta. Una mujer es más raro que vaya a un prostituto. De esta edad, de mujeres más jóvenes, sí ya se está viendo el pago por la sexualidad. O las parejas alternativas, o lo que sea. El hombre tiene más posibilidades frente a esto, la mujer tiene menos porque hay mucha más carga cultural en relación a esto. Pero también hay algo que también es de perogrullo, y todos los que estamos acá, que somos más o menos grandecitos, sabemos. ¿Qué nos
pasa después de un tiempo con nuestra pareja? Nos aburrimos. La sopa de fideos repetida, nos pasa esto. El tiempo de la pareja hasta está medido. Hay algunos que hablan de entre 7 y 10 años. Después de esto hay un cansancio y muchas parejas mayores dejan de tener relaciones, no por una cuestión de la edad, sino por una cuestión de aburrimiento, de rutina. Y de hecho ya desde las investigaciones de los años 40 lo que mostraban, y tengo yo investigaciones más actuales también, es que cuando hay nuevas parejas se aceleran los procesos de las relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia convoca el deseo y convoca a múltiples formas de deseo. La otra es la brecha de edad. Digo, hay un problema con las mujeres. Las mujeres viven más y se casaron con hombres más grandes, con lo cual hay una cantidad de mujeres solas o van al lesbianismo o recurrirán a otros métodos. No sé, si quieren buscar pareja, si no, pero o como Mónica dice siempre, cásense con hombres 7 años más jóvenes y van a vivir con ellos toda la vida, si quieren. Y también cosas de generación, es decir, hoy tenemos 2 generaciones de viejos que tienen lecturas de la sexualidad notoriamente distintas. No es lo mismo el viejo que se educó en los años 40 o en los años 50, con diferencias de género marcadísimas, y el viejo que se educó hoy en los años 60, que ya vio la liberación sexual, que ya espera otra cuestión y que tiene otra mirada en relación a la posibilidad de seguir disfrutando de la sexualidad a lo largo del tiempo. Otra. El prejuicio obviamente puede jugarnos en contra siempre, y lo que sabemos hoy es que a mayor nivel de educación, mayor variabilidad de expectativas sexuales tenemos. Es decir, también en esto juega la posibilidad. Acá tengo 2 amigas chilenas que andan por acá, una investigación hecha en Arica, muy linda, que nos muestra cómo la gente de clase media más educada puede expresar la sexualidad en términos muchísimo más ricos que las clases sociales más bajas y menos educadas, donde todo se reduce a la genitalidad. Lo cual lo que genera es que en las clases sociales más educadas puede haber mayor proyección del deseo. Y finalmente hay una investigación cubana, acá está Marili, está nuestra amiga cubana, que muestra algo de la actitud. Lo que este autor Monteagudo Peña y otros dicen es que la actitud no es muy fácilmente investigable, pero lo que dicen es la gente que tuvo una actitud positiva a lo largo de la vida tiende a mantener relaciones sexuales hasta edades mucho más tardías y con más frecuencia que personas que tuvieron una situación más negativa. Es casi obvio, pero que en alguna medida ya lo que nos muestra es que hay algo, porque lo interesante de la investigación es que no muestran alguna condición ni de testosterona, ni de cuestiones demasiado traumáticas, ni nada. Simplemente una actitud hacia esto que puede estar condicionada por muchos factores. Por ejemplo, hay algo muy interesante que salió en unos journals americanos hace poquito tiempo, que en las mujeres hay 2 condicionamientos, y 2 condicionamientos que tienen mucho que ver con la relación con el hombre. Por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres cuando están enojadas con los varones? Cierran las piernas. Esto no hace falta un journal, ¿vieron? Pero los journals nos dicen que esto es así. Pero por otro lado hay otra, que es las mujeres que quieren complacer a los hombres tienen una actitud mucho más abierta sobre la sexualidad a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque es una forma de abrir las piernas al otro, ¿no? Abrir las piernas con toda la metáfora que esto implica. La siguiente. El interés. En una investigación que pudimos hacer con Mónica, que Mónica la llevó a cabo en Argentina, que de una muestra censal, donde pudimos incluir la cuestión de la sexualidad, lo que nos mostró es que los varones presentan más interés, creen más en el amor que las mujeres, que los varones lo ven en general como algo más importante, que sabemos, pero también sabemos que los varones padecen mucho más la pérdida de esto, pero lo padecen no solo por una pérdida de disfrute, lo padecen por una pérdida de masculinidad. Para los varones, desde el día en que empezamos a tener una relación hasta el último día, en la pérdida de nuestra posibilidad de erección o de poder mostrarnos machos, es una condición cuasi traumática. Entonces, esto se expresa desde que somos jóvenes hasta que somos viejos. Con lo cual, lo que tenemos que investigar es hasta qué punto esta demanda cultural es la que organiza esta cuestión, o es una demanda biológica, que probablemente haya más testosterona
probablemente sean las dos, y que haya quizás una complejidad causal mucho más rica. La siguiente. Los problemas sexuales. En principio hay una investigación interesantísima, que esto siempre digo que ustedes lo puedan fijar. La vejez en sí misma no va en contra de la sexualidad. Lo que hace la vejez es que sean más probables algunas enfermedades, discapacidades o ingesta de medicamentos que van a ir en contra de las capacidades, particularmente de estimulación sexual o de capacidad para responder genitalmente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en realidad tenemos que deslindar el factor edad y lo que tenemos que pensar es que hay algo que está afectando, que puede ser una diabetes, que puede ser una toma de un medicamento o un antidepresivo. ¿Y esto por qué lo digo particularmente? Porque muchas veces los médicos, y además digo esto porque es algo que ya cita Master y Johnson, los médicos hacen prácticas iatrogénicas con esto porque dan medicaciones que saben que pueden ir en contra de su capacidad eréctil y no le avisan como le hubiesen avisado a una persona más joven. ¿Por qué? Porque parten del supuesto de que eso ya no es importante, de que en realidad es algo prescindible. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. Sí hay problemas biológicos. La mitad, fíjense, la mitad de los encuestados mostraron algún problema sexual. ¿Algún problema que significa? Que a veces se les pierde la erección, que a las mujeres, bueno, ustedes saben que no tienen la misma cantidad de lubricación. Estos son problemas y algunos tienen varios problemas. Sin embargo, a pesar de esto, lo interesante es que la organización de los problemas biológicos no necesariamente se relaciona con la forma de relacionarse sexualmente. Es decir, que hay mucha gente que está muy bien y que en realidad no tiene relaciones, y hay gente que tiene dificultades y aún así tiene muchas relaciones o se encuentra variantes alternativas para seguir teniendo su deseo sexual o manifestando su deseo sexual. La siguiente. La salud mental. La salud mental va en contra, y particularmente la ansiedad. Y en este punto la ansiedad siempre va en contra de, especialmente los varones, de la capacidad eréctil, cuando tenemos la fantasía de que vamos a poder o no vamos a poder, y esto afecta muchísimo al varón en todo su desempeño, el miedo a no poder llegar. Y hoy en este momento, con la ayuda del sildenafil, en alguna medida se limita este temor, aunque no se termina. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que si tenés mucha ansiedad, y el sildenafil lo cura. Así como el sildenafil tampoco cura la falta de deseo. La depresión en general en los hombres se asocia con falta de relaciones sexuales y problemas de erección, no así en las mujeres. La siguiente. La siguiente, por favor. Y hay algo interesantísimo. La salud percibida, que no es la salud objetiva, tiene mucho que ver con el desempeño sexual. Es decir, la gente que cree que está saludable tiene más actividad sexual que la gente que no lo cree. Y este es un tema fuertísimo para los viejos. Es decir, cuando los viejos se ubican en este lugar hipocondríaco, en el cual piensan que ya no pasa nada, probablemente esto termine siendo un factor limitante para el despliegue de sus deseos sexuales. La siguiente. Y entonces, acá lo que estamos viendo es que en la última década empiezan a aparecer otras investigaciones. Investigaciones que no solamente empiezan a preguntar cuántas relaciones tiene, sino que empiezan a agregar otras dimensiones. Otras dimensiones que tienen que ver con la masturbación, que tienen que ver con los deseos, y en las últimas, agregamos nosotros mismos las fantasías, los juegos de seducción, un montón de cosas que no estaban ni siquiera contabilizados o pensados. La siguiente, por favor. Cuando las investigaciones dejaron de ver solamente cuántas relaciones sexuales tenían, lo cual también había una dificultad. Toni Calasanti, que es una gerontóloga crítica norteamericana, dice que el problema de estudiar la sexualidad es que las mujeres cuentan siempre que tuvieron menos relaciones y los varones siempre cuentan que tienen más relaciones, con lo cual también hay un problema. Pero digo, más allá de esto, lo que en realidad nos están expresando es que estas otras variantes y esta otra insistencia del deseo por lugares distintos. La siguiente. Fíjense, la satisfacción con la pareja se asocia con frecuencias más altas de besos y abrazos. En ambos, de sexo oral en la mujer. Es decir, cuando estamos bien, hay placeres más exquisitos. De relaciones sexuales para los dos. Es decir, cuando llevamos bien, queremos estar más con la otra persona. Así como también, cuando tenemos hermosas relaciones sexuales, cuando nos peleamos y después nos amigamos y uno dice, tiene una relación espectacular, ¿o no?
Parece que hay mucha gente virgen acá que no quiere, que no sabe de este tema. Y cuando la relación es más corta, obvio, también me perogrullo. Hacemos de todo para satisfacer a la otra persona. Cuando las relaciones ya se vuelven más largas, nos aburrimos un poco, nos cansamos un poco, nos volvemos un poco más fiacas, decimos nosotros en Argentina. No, nos relajamos demasiado y a veces no nos preocupamos. Por eso, una buena pelea genera que uno vuelva a la reconquista. La siguiente. Las enfermedades, fíjense qué interesante esto. Los varones con una limitación sexual tenían menos relaciones, pero se masturban más. Es decir, no es que dejan todo, es que buscan alternativas. Es como el agua cuando busca por dónde seguir, cuál es el cauce por dónde agarrar. El tratamiento para una enfermedad de próstata benigna fue asociado con más sexo oral. Es decir, me duele una parte, busco la otra. Las mujeres en tratamiento por hipertensión tuvieron más frecuencia de abrazos y besos y la depresión leve de relaciones genitales. La siguiente. Las actitudes. Cuando en los varones las actitudes positivas se asocian más con la actividad genital, aunque no con besar y abrazar. Es decir, este aspecto que muchas veces las mujeres reclaman de romanticismo, de búsqueda de otros sentidos y que en realidad es relativo si esto es romántico, besar y abrazar. En realidad, muchas veces la imposición del varón de tener que terminar, de tener que eyacular, lo que lleva es que los caminos se vuelvan más cortos. ¿Por qué? Porque en realidad hay miedo a no terminar. Es decir, todo lo que el Tantra propone, y no por no eyacular, que es una tontera lo que dice el Tantra de que no hay que eyacular porque uno pierde energía, etcétera, etcétera. Esto está demostrado que es al contrario. Mientras más eyaculamos o más actividad sexual hay, pareciera que más longevidad hay, ¿cierto? Lo que te introduce el Tantra es que justamente al delimitar la eyaculación como factor final, lo que encontramos es un recorrido mucho más largo. Recorrido que era lo que antes se decía que la mujer necesitaba. ¿Por qué? Porque la mujer tarda más tiempo en estimularse, pero también porque la mujer no tiene que andar demostrando que tiene que terminar con una erección que es el gol final, ¿no? En el cual parece que los varones nos enseñaron a asociar estas dimensiones, de que en realidad es como el partido de fútbol y meter la pelota en el arco. Entonces, y obviamente cuando estamos peor con la pareja, en realidad hay más masturbación que relación sexual, ¿no? Hay más concentración en uno mismo. La siguiente. Las actitudes en las mujeres, y esto es muy curioso, porque hay investigaciones muy interesantes en relación a este tema. Las mujeres te dicen mucho más habitualmente que en esta época no es que no quieren tener una relación sexual, sino que es más como optativo. Pero sí lo que quieren es besarse, abrazarse, tocarse, mimarse. Y concretamente, entre lesbianas mayores, el 90% definieron su erotismo a partir de abrazos, caricias y besos, tocar y besar los senos y sentir el cuerpo a cuerpo. Y algo muy interesante que encontré en lesbianas mayores, que es el grupo que más prioriza el disfrute de la otra mujer. Más que en otros grupos. Y quizás más que en los varones, por factores multicausales como venimos viendo. La siguiente. Entonces, y esta es una investigación nuestra, que en realidad está dando lugar ahora a una más cuantitativa, pero que en realidad nos permitió para definir cuáles son lo que nos decía la gente. La verdad que nos encontramos con que no era tan fácil preguntar esto, yo me encontré con gente distinta a la que yo le había entrevistado hace 10, 15 años en mi tesis de doctorado, donde el tema de la sexualidad también estaba. ¿Por qué? Porque me encontré con gente mucho más liberada, me encontré con mujeres que podían hablar de que habían tenido muchas parejas, de que mujeres que sabían mucho de sexualidad, es decir, con clases medias, en términos generales educadas, con niveles de relación con el deseo a nivel cultural muy amplio, pero a veces con pocos encuentros. ¿Por qué? Porque faltaban, lo que ellas dicen, faltaban hombres. Pero, ¿qué es lo que encontramos? En principio, la ponderación del juego de seducción. El juego de seducción de que alguien me miró, de que voy en el bus y ese hombre, ese muchacho, ese tal, me miró, me dijo, me dio el asiento, pero no como una vieja me decía, sino que me lo dio con otra cuestión. Es decir, toda una serie de juegos donde además el baile tenía un sentido impactante. Y por eso yo muchas veces digo baile, baile, baile. ¿Por qué? Porque en el baile pasa
pasa de todo. En el baile nosotros decimos que el folclore nuestro está el floreo, ¿no? Que es una forma de engalanar a la mujer, y en realidad hay algo de esto se pone en juego en el baile, en el juego, ¿no? En el disfraz. Digo, yo esto hay cosas que las digo a veces de esta investigación y otras que la he visto de trabajar con viejos, ¿no? Hasta de jugar mujeres en disfrazarse de las que son las vedettes de moda para poder, y desde ahí a generar un contexto, una especie de relato distinto, donde pueden animarse a mostrarse como deseables y deseantes. La generación de fantasías. La generación de fantasías está en todos nosotros. Sin fantasía no hay encuentro. La fantasía tiene un valor enorme en la relación sexual porque en alguna medida es como un mediatizador de la relación. Nadie va a tener una relación sexual con otra persona si no hay una fantasía que medie. Es decir, porque en alguna medida es un mecanismo de protección de fantasía. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? ¿Hasta qué punto voy a llegar? Fíjense, incluso entre los sadomasoquistas, los contratos son puntuales. ¿Por qué? Porque en realidad van muy a fondo con el cuerpo del otro y con el cuerpo de uno, y en alguna medida necesitan ubicar un contrato. Entonces, la fantasía está permanentemente en el ser humano, y cuando deja de haber fantasías, realmente lo que se pierde es una conexión fuerte. Y muchas veces las fantasías están cuando no hay pareja, con la pareja, o cuando la pareja tiene dificultades en la relación sexual. Lo hemos visto muchas veces con mujeres que tienen maridos que tienen una dificultad, entonces la fantasía rodeaba todo esto como para darle un sentido más rico. Y lo que encontramos en parejas, quizás de mucho tiempo, que había algo que no sabíamos si calificar como sexual o no, que era el estar juntos. La gente, había una frase, pero nosotros estamos juntos, nos rozamos los pies, nos tocamos las manos, no pasaba más nada. Algunas decían, no, porque mi marido tuvo un infarto, esta vieja idea de que si hubo un infarto nunca más, una taradez. En realidad, ustedes saben que si hay un infarto, después hay que volver a tener relaciones sexuales. Después de 16 semanas más o menos hay que volver. Pero el estar juntos aparecía como una metáfora de conexión sutil, donde el encuentro, donde la cercanía reemplazaba algo de ese encuentro erótico. Y después las formas análogas. Las formas análogas, gente que decía, para mí estar en un coro lo más cercano es tener relaciones. ¿Por qué? Porque imposto la voz, porque real, y cuando me aplauden, siento que es como una descarga erótica, ¿no? Entonces digo, en este registro, y en esto quiero citar a la siguiente, que es una persona que me ha enseñado mucho de acá, de Yucatán, que es Beleato Gil, no sé si la conocen, que ha hecho una tesis de doctorado bellísima en relación a esto, donde dice que la experiencia erótica de muchos mayores tenía que ver con los objetos, con las canciones, con los poemas, con los recuerdos. Es decir, aquellos lugares que actualizan lo que nos pasó cuando ya no lo tenemos, pero que en realidad son lugares de erotización en sí mismos. Entonces, y además que nos legitiman ante los demás. Yo fui una mujer deseable, yo fui un hombre que le pasó tal cosa. Y concretamente, donde la capacidad del deseo y del goce siguen estando presentes. La siguiente. Y en esto, las estrategias del deseo, en realidad yo acá les cuento algunas que están muy investigadas. Los hombres nos volvemos más retirados, más limitados, y las mujeres se vuelven más activas. ¿Por qué? Por una cuestión a veces de proporción de número. Y uno ve que muchas veces en los lugares de encuentro de adultos mayores, las mujeres van, es más, cuando ven un hombre solo, se van al ataque. ¿No? Porque digo, es así, y muchas veces por una vez que agarran al hombre no vuelven nunca más al grupo para que ninguna mujer se lo saque. Esto es muy habitual. Pero en realidad están llenos de estrategias. Nosotros en la investigación esta que les contaba más cualitativa, encontramos muchísimas estrategias desde mujeres que, bueno, contaban desde cómo tenía que estar la luz, desde cómo tenía que, cómo tenía que ser el encuentro para que ciertas cosas no la limiten de la misma manera, o no lo limiten de la misma manera. Obviamente los fármacos estaban, pero también estaban las cirugías estéticas. Estas cirugías estéticas que a veces nosotros condenamos, lo voy a traer para acá, porque nos parecen frívolas. La verdad es que cuando yo me encontraba con mujeres que me decían, mira, yo si no me hago una cirugía no me mira nadie. Y con lo cual uno decía, bueno, cada uno buscará la forma de encontrar el deseo y de convocar el deseo al otro. Ojalá encontrásemos estéticas alternativas, pero por el momento también estas eran formas
de poder conducir el deseo. Y a mí, yo no soy un moralista, yo soy alguien que quiere conducir un deseo simplemente. La siguiente. Las comunidades del erotismo. Fíjense qué imagen también es. La siguiente. Los grupos de adultos mayores. Hay algo que esto yo lo he podido reconocer básicamente trabajando con grupos de adultos mayores, que es la posibilidad de modificar una estética hegemónica a una estética alternativa. Es decir, cuando uno mira gente joven y gente vieja, nuestros modelos cognitivos, estos modelos que en alguna medida, estos marcos cognitivos que nos regulan, no podemos dejar de pensar que la persona joven es más linda que la vieja. Cuando nos encontramos con grupos de viejos, empezamos a ver belleza, porque esto es lo natural del ser humano, que es más natural. Esto es lo que conduce al deseo. Y en alguna medida esta posibilidad de encontrar esta estética alternativa se produce mucho en los grupos. Todos los que trabajan con grupos de viejos sabrán que los viajes, que son lugares donde no solamente se encuentran entre viejos, sino también donde salen del contexto habitual de sus familias, pasa de todo. El intercambio de habitaciones que hay en viajes de jubilados son notorias. Y digo, la misma persona que quizás en otro contexto no lo hace. Entonces, digo, la comunidad en alguna medida refuerza una alternativa posible frente a esto. La siguiente. Acá hay una investigación israelí sobre las comunidades de chats de adultos mayores en inglés. Y lo interesante es cómo esta comunidad también empieza hablando de la seguridad, la adecuación, el potencial. Pero fíjense, después empieza a hablar del potencial sexo anal, de oral, la frecuencia óptica, el mejor momento del día, volver a empezar luego de la viudez, la ansiedad del rendimiento, las expectativas sexuales, los juegos previos, etcétera, etcétera. Es decir, lugares donde empieza a debatirse quién es uno a partir de un contexto que no nos muestre en un lugar de exclusión, sino en un lugar inclusivo. Y esto es lo interesante con la comunidad. La comunidad genera un contexto alternativo, genera una ficción necesaria. Todas son ficciones. Todas las que vivimos son ficciones en el sentido que son verosímiles para nosotros. Lo importante es que ese grupo se vuelva lo suficientemente creíble de que la realidad es esta y de que esta mujer de mi misma edad, que puede ser grande, o este hombre, o el que sea, puede ser atractivo y podemos encontrar un atractivo alternativo a la visión dominante por fuera de esa comunidad. La siguiente. Y en esto, yo no sé si voy muy rápido. Yo trabajo con una noción de Foucault, que es la noción de estética, y que en realidad es una noción también de Wittgenstein. En realidad, los que no creemos que hay un orden moral establecido, ya sea por una instancia divina o por alguna ley natural o algún derecho humano para todos, consideramos que el ser humano lo que busca es medianamente pasarla bien. Y pasarla bien en relación con ciertos valores que lo posibiliten. Y en este punto lo que yo intento destacar es cómo podemos construir una estética alternativa que dé lugar a que este beso sea tan bello como el beso de dos personas jóvenes, o que una relación sexual, o una masturbación, o lo que sea, tenga la misma carga de belleza. La siguiente. Y en este punto hay algo que se habló mucho, se debatió acá con Feliciano, y que tiene que ver con las estéticas como un modo de rechazar los ideales únicos. Es decir, el viejo debe ser, en realidad lo que señala Foucault cuando habla de las estéticas de la existencia, es la posibilidad que tuvieron los griegos de no caer en la idea del pecado, de no caer en ideas rígidas y de posibilitar estilizar al máximo los relatos individuales, las formas, las variantes, los encuentros más alternativos y menos hegemónicos posibles. Lo cual no quiere decir que lo hayan logrado. De hecho, estoy diciendo que los viejos no eran considerados bellos por los griegos. Pero al menos esta ética que termina concluyendo a partir de estas estéticas alternativas, de posibilitar esto que a cada uno le vaya. La siguiente. En este punto, los medios tienen un rol importantísimo. Yo no sé si ustedes vieron la película El regalo de Chile, Elsa y Fred, Argentina y Española. Estas películas lo que producen es nuevamente lo verídico de ver en la televisión algo, como Grace and Frankie hoy, que está en Netflix, lo verídico de que algo esté ahí y que me represente. Digo, uno de los problemas, lo que tenemos que ver, que esto es la teoría de la comunicación, la teoría del cultivo da cuenta, es cuando algo no tiene presencia
presencia de los medios. Es decir, ¿quiénes no tienen mucha presencia en los medios? Los viejos. Y particularmente, ¿dónde? A nivel de la sexualidad. Y si muestran la sexualidad de los viejos, muestran una sexualidad lamentable. Hay una investigación hecha en los años 80 en la Universidad de Yale que dice lo siguiente: parejas de adultos mayores, a uno le presentan una película de adultos mayores teniendo relaciones sexuales de una manera agradable, bella, y en la otra de una manera burlona y fea acerca de esta relación. Lo único que hacen es convocar a estas parejas a los 15 días y al mes y preguntarles cómo tuvieron sus relaciones sexuales. Este grupo mantuvo o mejoró sus relaciones. Este grupo, en términos generales, descendió sus relaciones. ¿Qué quiere decir? Esto que decíamos al inicio, que no nos manejamos con el instinto. No hace falta oler o no oler. Nosotros necesitamos otras connotaciones y connotaciones simbólicas. Por eso debería haber culebrones con viejos, imágenes, películas que puedan mostrar esta dimensión idealizada que el ser humano necesita para construirse a sí mismo. ¿Qué significa la dimensión idealizada? Necesitamos creer que somos ese otro para poder ser nosotros mismos. ¿Se entiende esto? Los griegos necesitaban el Olimpo para poder construir la humanidad. Nosotros necesitamos algo de esto y en alguna medida la construcción del personaje humano se hace de esta manera. Pero también en esto necesitamos favorecer relatos. Si nosotros vamos a insistir con que la sexualidad es tener relaciones genitales 3 veces por semana, 2 veces, lo que vamos a dejar es generar una nueva presión o gente que se vuelva loca por no poder acceder a este ideal tan rígido. Y al contrario, lo que tenemos que generar es preguntarnos en qué medida ese goce de los viejos nos puede venir a nosotros. Yo siempre digo, yo no soy travesti, pero en alguna medida lo que los travestis hacen de poder modificar su identidad sexual me da libertad a mí. Me da libertad para mí para pensarme como hombre. Entonces creo que en este punto tenemos que utilizar este juego de libertades que facilitan estos márgenes para poder pensar los centros. La siguiente. Butler y Lewis, Butler, el famoso del criterio de dadaísmo, se dedicó mucho tiempo a la sexualidad con su esposa Mirna Lewis. Y ellas decían, creó un relato que era el segundo momento de la sexualidad. No sé si adhiero tanto, lo que digo es un relato, porque lo que decían ellos, lo que decían es que esta era una forma más lenta, pero igualmente beneficiosa. Y en este punto, lo que yo llamamos a construir nuevos relatos con lenguajes variados. Lenguajes variados significa consisten con filosofía, con arte, con psicología, con medicina, es decir, con relatos que los podemos hacer como una especie de collage para poder ofrecer al sujeto desde dónde articular su propio goce. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo expresa la pasión, el deseo, la admiración, la afirmación de los cuerpos, del propio cuerpo como lugar de goce? Los viejos tienen problemas con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque a veces se enojan con los cuerpos, los disocian, los separan. En mi investigación salió muchas veces esta cuestión: yo quiero, pero esta cadera no me deja, yo quiero, pero ese cuerpo disociado, separado. La sexualidad vuelve a ser puede ser un reintegrador de unidad gozosa. La recuperación del placer de lo íntimo, tocarse, amarse, sentirse. Esto lo decía mucho quien fue mi maestro, que era Salvareza, que a los viejos nadie los tocaba y que en realidad muchas veces iban al masajista, al kinesiólogo, a distintos lugares para que alguien los toque. Les cuento una anécdota que les cuento siempre porque me parece divertida. Tenía una paciente de 94 años, chiquitita, rígida, muy como reprimida, hacía 50 años que estaba viuda y que no había pasado nunca más nada. Viene a terapia por cualquier otra cuestión que no tiene que ver con esto y empieza a hablar repetidamente acerca de su kinesiólogo. Porque este kinesiólogo es bruto, porque me lastima, me hace doler, me hace esto. Entonces yo le decía, bueno, vaya de una mujer. Yo decía, no, los varones tienen mejor mano, mejor. Yo en un momento digo, ¿qué le pasa a esta señora? Y en un momento veo a esta mujer tan contracturada, tan rígida, que empieza a tocarse y decir, ay, cómo que me tocaba acá, me tocaba. Nosotros en castellano, en argentino, decimos, estaba recaliente con este kinesiólogo, que estaba impresionantemente deseante. Entonces, ¿qué es lo que permitió? Permitió este fluir del deseo, que me parece que lo que nosotros, y la siguiente ya para terminar, la ética del gerontólogo es acompañar cualquiera de estos tipos de relatos que produzca deseo, que produzca placer, sin ideales tan rígidos, sin normativas tan duras, y donde cada uno encuentre lo que le pueda, lo que le venga en gana.
tenemos una condición real. A las 10:20 tenemos que dejar esto para que empiece a las 10:20 la siguiente mesa redonda. ¿Les parece que dejemos solamente 5 minutos para que salgamos a las 10:15? 2 intervenciones nada más. Sé que es muy atractivo hablar y debatir con Ricardo. Entonces, una allá arriba, compañera, y a otra. Ok, 3. Terminamos con Feliciano, aquí la compañera de abajo, la de hasta arriba, y terminamos con Feliciano. ¿Te animás a viva voz? Bueno, felicitaciones, Ricardo. Acá en México pudiera haber una situación de inicio de la vida sexual de una mujer casada con mucha violencia, ¿no? Una violación prácticamente. Y esa mujer, a la hora de la menopausia, bueno, gracias y chao, no más. Las mujeres deprimidas pueden tener la libido de vacaciones, ¿no? Ya no saben ni a dónde se fue porque no dejó dicho. Y yo creo que es muy importante retomar lo que Robert Butler y Myrna Lewis, sobre todo ella, dice que a falta de parejas, ella pronosticaba un lesbianismo entre las mujeres mayores, no me acuerdo a partir de qué año. Y la verdad es de que cuando eres mayor quieres ternura, no una penetración, ¿no? No sé qué opinen las demás, pero el masaje estaría muy bien. Y finalmente, una de las opciones que la mujer tiene es gracias dedos. Si ustedes se acuerdan de esta serie de Los Locos Adams, ella tenía una cajita y siempre le decía gracias dedos. Muy bien, bueno, en realidad yo creo que no es que nos quieren más. Digo, me parece que esto es tan alternativo y que estas historias de mujeres que tuvieron encuentros tan negativos y traumáticos no es que no tienen más deseo. Digo, a mí me sorprendía siempre ver los comentarios de las mujeres mayores frente a la serie turca de Onur, ¿no? Y donde las más traumadas no iban a tener relaciones con Onur, pero las fantasías que se hacían con Onur eran terribles. ¿Saben quién es Onur? ¿O no? No, es un personaje que, bueno, tanto en Chile como en Argentina tuvo una telenovela turca donde había un sujeto que era como antiguo en su forma de relacionarse y muchas mujeres sentían que había como un estilo de otra época de seducción. Pero la verdad es que mujeres que te dicen yo no tengo relaciones hace mucho tiempo, sin embargo te pueden contar de fantasías eróticas enormes. Y de hecho, quiero contar algo que no va y que podría ser una investigación en sí. Tengo una pequeña investigación de un tema en sí que es la demencia y la desexualidad. Aquellas mujeres que fueron reprimidas y que no querían saber nada, cuando llega, especialmente cuando tocan los corticales, cuando el super yo no puede funcionar como debería, la podés ver masturbándose por todos lados. Con lo cual, lo que vemos es que había una represión del deseo que emerge. ¿Por qué? Porque la búsqueda de una satisfacción es bastante elemental al ser humano. Feliciano, Hola, ¿te digo de Ricardo. tú o de usted? Yo creo que podemos comenzar a tutearnos ya. Felicitarte por tu exposición, que ha sido excelente, sobre todo por tu elocuencia, que es realmente muy envidiable. Y yo estoy de acuerdo contigo con esto de ensanchar los modelos, de no restringirse a un ideal único de sexualidad. Pero hay dos fenómenos que me preocupan y que me gustaría saber qué es lo que opina alguien como tú, que eres experto en este tema, ¿no? El primero es uno que has citado tangencialmente, que es el tema de los fármacos que estimulan o que favorecen la erección. Como sabes, hay muchas personas mayores, muchos hombres mayores a los cuales les ha cambiado la vida para mejor. Pero, sin embargo, también tenemos algunos académicos, colegas nuestros, que dicen que quizá este tipo de fármacos lo que hacen es consolidar y apuntalar esta visión de la sexualidad basada en la potencia. ¿Qué es lo que opinas tú? Y hay un segundo fenómeno que quizá no tiene tanto que ver con la vejez, pero que también a mí me preocupa bastante, ¿no? Que es el tema del porno. Cómo las nuevas tecnologías hacen que, a diferencia de lo que pasaba en nuestra época, que nos teníamos que remitir a
revistas que nos pasábamos los unos a los otros, ahora los chicos y chicas muy jóvenes se socializan en la sexualidad a través de los modelos que presenta el porno, que no son modelos precisamente que vayan en contra de este ideal de la potencia y de lo cuantitativo, sino que al revés, son modelos de una sexualidad un poco irreal, basada precisamente en estas ideas contra las que bueno, has intentado deconstruir, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? Me parece súper interesante. Por un lado, yo estoy absolutamente a favor del Viagra, mal llamado Viagra, sildenafil, y creo que hay un movimiento puritano que se expresa siempre en contra de aquello que es simplemente para el deseo. Como dicen los franceses, la medicina del deseo o del placer parece que en alguna medida molesta a la gente. Al mismo tiempo, es cierto que como todo valor, Freud decía en el malestar en la cultura, que todo ideal en alguna medida deja un margen de malestar y consolida una vida. Pero, por eso digo, desde un pensamiento Foucaultiano también, yo creo más en las estrategias del deseo. Es decir, lo que cada uno encuentre viable. Que para muchos puede ser esta la vía del sildenafil, y si le sirve que lo que pueda. Incluso me molesta la crítica feminista de pensar que el sildenafil va hacia un machismo reforzado y todo esto, porque me parece absurdo, porque me parece que, digo, la posibilidad de que haya una medicina que restaure una posibilidad, es como decir, bueno, pero sería machista tomar un medicamento para la tos. Es una ridiculez. Entonces, pero es cierto que en alguna medida no da paso, podría no dar paso a otras variaciones. Pero creo que el mundo no se resuelve en una instancia, se resuelve en múltiples instancias y podemos, y acá quiero agregar esto que vos decís, el fenómeno japonés, donde se encuentra la mayor cantidad de población que pareciera no tener relaciones sexuales, en realidad donde se ve que estos fenómenos del dibujito animado y donde otras formas de expresión están apareciendo. Y de hecho están apareciendo y a mí yo las capto con interés en principio. Interés de que en realidad la gente se pueda erotizar. Digo, a mí realmente me cuesta pensar cómo uno se puede erotizar con un dibujito animado. Pero si a alguien le pasa, ¿por qué no? Digo, son nuevas formas de subjetivación en las cuales nosotros tenemos que no decir que está bien o está mal. Es lo que hay. Es lo que hay, va para ciertos lugares, y en todo caso tendremos que atender, como diría desde el psicoanálisis, el síntoma que se produzca, el problema. De la misma manera, quiero recalcar algo, en la comunidad más estética del mundo, que serían los gays varones, también aparecieron nuevas tendencias eróticas muy interesantes como los daddies o los osos. Digo, que están desafiando los modelos imperantes, y para mí lo pongo en alguna medida en sucesión. ¿Por qué? Porque en realidad miro con interés lo que está pasando en el mundo y no con una moral previa donde digo, esto debe ser. Ya tuvimos morales previas, como la del siglo XIX, que calificaron a todo de perverso, que definieron lo normal y lo patológico y nos restringieron en cosas absurdas. De hecho, el siglo XIX pensaba que enamorarse de una persona vieja era gerontofilia, que era una perversión. ¿Por qué? Porque Krafft Ebing se dignó a decir que a nadie le puede gustar un viejo decrépito. Locuras. Digo, esta experiencia previa nos tiene que enseñar a que en realidad no somos quienes para regular y que en todo caso deberíamos acompañar lo que le suceda a cada uno. Y esto sí es importante. Y esto es una tarea que nos compete a todos, a las comunidades, comunicadores, lo veo a Kelly, a los médicos, psicólogos, trabajadores, a cualquiera que está en el campo y a los investigadores fuertemente, porque el sesgo del investigador puede ser fatal. Bueno, espero haber contestado. Una más, ¿verdad, chica? Sí, breve, por favor. Yo soy Sandra Wenchuan y en primer lugar quería agradecer a Ricardo por el esfuerzo de realizar esta conferencia con la afección de la garganta y también felicitarlo porque he seguido su trabajo durante una cantidad importante de tiempo y he ido viendo cómo va reuniendo más evidencia sobre este tema, lo cual me parece muy interesante y te felicito sinceramente. Muchísimas gracias. Ahora, tengo dos preguntas, interrogantes, que tal vez no las resolvamos aquí, pero sí me parece interesante generar un diálogo e impulsar una iniciativa al respecto. En primer lugar está el cómo pasamos el tema de sexualidad
de las personas mayores desde el ámbito privado a ser un asunto público. Me hago el símil con lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Hoy día el movimiento de mujeres está muy concentrado en una consigna que señala mi cuerpo, mi territorio, como control del sí mismo y autodeterminación. ¿Cómo podríamos hacer ese tránsito en relación a las personas mayores? Y lo segundo tiene que ver el cómo incorporar todos estos hallazgos y que implícitamente tú también estás dando recomendaciones desde una perspectiva de derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales de las personas mayores. Es muy bueno, Sandra, esto que comentás, porque esta idea de mi cuerpo es justamente uno de los factores que los viejos están, la evidencia que pudimos rescatar es que el cuerpo viejo es un cuerpo otro. Y justamente la posibilidad de apropiarnos de este cuerpo es justamente la forma de dignificarlo. Los relatos occidentales del cuerpo máquina, producidos entre el siglo XVII y XVIII, lo que generaron es que cuando el cuerpo no funciona, no es mi cuerpo, es el cuerpo de otro. Lo que se mantiene joven parece que es lo que es continuo en el tiempo. A mí me sorprendió y te traigo algo que parece medio por otro lado, que es el yoga. Por ejemplo, las mujeres que hacían yoga me traían un cuerpo mucho más propio. ¿Por qué? Porque tenían un relato que les permitía apropiarse de ese cuerpo aún en la dificultad. Con lo cual, esta idea de un derecho humano que tenemos que legitimar a que el goce sea una instancia absolutamente particular, no podemos considerarlo un elemento menor. ¿Por qué? Porque en realidad, digo, así como, fíjate que vos pones un ejemplo interesantísimo, los otros que no tenían acceso al goce, que no tenían derecho al goce, eran las mujeres, y hasta hace muy poco. Y de hecho muchas mujeres consideran que no lo tienen. Entonces, creo que en este tránsito lo que tenemos que ver es que el goce de consigo mismo es una de las instancias más profundas de autonomización del sujeto. Entonces, creo que por ese lado tenemos que poder quizás surcar esta nueva realidad. Gente, les agradezco, fue un placer. Y como dice Sandra, feliz tarde.